Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de ética profesional. Mi nombre es José Guerrero, licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Administración, mención Gerencia de Empresas y chef internacional. Eh, Tengo también una especialización en gerencia tributaria y bueno, hoy vamos a conversar sobre la ética profesional. Vamos a dar inicio a esta materia. Que es bastante importante al momento de salir al campo laboral, ¿correcto? Entonces, pues bueno, debemos estar conscientes, debemos estar conscientes de lo que se hace, de lo que se ejecuta, de lo que se realiza, ¿correcto? Y de la manera y la forma en que se hace. Aquí, como podemos observar, en el aula virtual, en información general, al final, donde dice anuncios y avisos del facilitador, se van a encontrar con el plan de evaluación. Al unirle aquí, les va a abrir el plan de evaluación con el que vamos a trabajar, el cual es el siguiente. Este que está aquí, ética profesional, plan de evaluación. El plan de evaluación consta de tres evaluaciones durante el trimestre, las cuales se dividen en dos evaluaciones del 30% y una evaluación del 40%. Como pueden observar, bueno, tenemos una infografía, tenemos un informe y una exposición. Esa exposición es una exposición virtual. A medida de que vayamos pues, avanzando, les iré dando las instrucciones y cómo vamos a ir trabajando y manejando aquí este, en dichas evaluaciones. Como pueden ver, ahí están las fechas publicadas, correcto, y sobre el contenido en el cual se va a trabajar cada uno de las actividades. Ahorita, en la primera evaluación, vamos con una infografía se basa en el contenido de la ética, la moral y sus valores. Nos vamos al módulo uno, correcto. Aquí está el material de apoyo. Con este material de apoyo es suficiente para realizar la infografía, pero si quieren investigar por otro lado y trabajar por otro medio, lo pueden hacer siempre y cuando pues el, indiquen en la bibliografía indiquen pues por dónde se guiaron, eh, qué página o qué libro o dónde investigaron, ¿vale? Entonces tenemos aquí en el módulo uno ética, la ética y sus valores, ¿correcto? Tenemos la ética, la moral y los valores. Tenemos, vamos aquí, una pequeña introducción. Desde tiempos de Platón y Aristóteles se ha considerado a la ética como la rama de la filosofía que ha estudiado la moral y las buenas costumbres para poder convivir en la sociedad es la ciencia de la conducta humana que estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias. Y es considerada como ciencia porque es una disciplina racional ya que parte de los actos humanos y la transporta hasta llegar a sus principios, de tal manera que es un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales basados en la experiencia y fundamentos en principios. La ética, la ética tiene como objeto el estudio de la moral, las costumbres morales a partir de la libertad y el conocimiento de cada individuo, tal como lo expusieron Platón y Aristóteles. Desde allí, la reflexión ética ha conducido al establecimiento de las normas que rigen la conducta de los individuos y de la sociedad, con el propósito de lograr la máxima felicidad. Por ello, puede aplicarse en diferentes campos o actividades para asegurar que se cumplan los principios de juicios morales. Por otra parte, la moral es el conjunto de valores, normativas, creencias y conductas que se adquieren a través de las buenas costumbres y las relaciones sociales, haciendo una valoración del comportamiento humano, distinguiendo lo bueno y lo malo a partir de un análisis previo, tanto para el individuo como para la sociedad, por lo cual es el objetivo de estudio de la ética. En este sentido, la moral se conoce como una guía que orienta hacia el camino a seguir dirigiendo las
acciones de los individuos hacia determinada dirección, que se concentran en normas de comportamiento que regulan los actos y su práctica diaria, para ajustarse satisfactoriamente a un comportamiento moralmente aceptable a lo prescrito por un conjunto de normas o código moral. En la presente unidad estudiaremos la etimología de la ética, sus conceptos, características, tipos y la diferencia entre ética y moral, atendiendo a los criterios y bases filosóficas de diversos autores. De igual forma, los principios de la ética tales como la organización, autonomía, igualdad, complejidad, totalidad, solidaridad y subsidiariedad. Entonces tenemos la ética y la moral. La etimología de la ética. Como todos saben, la ética debe ser analizada etimológicamente, investigando sus raíces lingüísticas. El término ética se deriva de la palabra ethos, etimológicamente. Ética quiere decir, conjugando sus dos posibles etimologías, carácter, morada o costumbre. En el cuadro siguiente se presenta el significado etimológico según varios autores. Podemos ver en el siguiente cuadro que hay varios autores, como por ejemplo Aristóteles, Homero, Sabiras y Aranguren, que tienen su criterio y su base propia sobre la ética, ¿correcto? Sobre el significado de la palabra ética, cada uno pues desde su punto de vista. Concepto de ética, perdón, de la etimología. Ahora vamos con el concepto de la ética. La ética es la disciplina que logra reunir las características de una ciencia porque elabora hipótesis y teorías sobre la moral, expone conceptos y da a conocer categorías de acuerdo a la experiencia moral. La ética comprende y evalúa el proceso de valoración de los actos. De los actos humanos. Provee una base teórica, es decir, aporta las razones para valorar por qué algo es bueno y por qué algo es malo. Y tenemos un cuadro nuevamente donde tenemos varias aceptaciones de la palabra ética. Podemos ver aquí, en este rango correcto de palabras, pues cada uno de estos autores ya tiene su, su forma de ver, correcto, y de percibir la ética para cada uno de ellos. Características de la ética, bueno, diferencia entre el bien o el mal. La ética busca diferenciar entre lo bueno y lo malo. Les abre el entendimiento a las personas para darse cuenta de cuál camino es el correcto y cuál es el incorrecto. Y por lo tanto busca que la gente actúe utilizando esta orientación para generar un bien en la sociedad. No necesariamente nos va a dar la respuesta que esperamos, quizás ni siquiera la correcta, pero sí nos guiará para tomar las decisiones más razonables que estén orientadas a hacerle a hacerle un bien a alguien y a no perjudicar ni a dañar. Segundo, tiene que ver con el prójimo. Las iniciaciones de la conducta se encuentran incorporadas en la eventualidad de convivir tranquilamente y con afirmación del otro. Por este motivo, son lineamientos por medio de los que se piensa que otras personas y se intenta generar un contexto de felicidad y justicia. Esta impaciencia por el otro, que va más allá de las convivencias, de los convenientes importes, y se concentra tanto en la persona como en la humanidad. No brinda conclusiones. Tercero, pues no brinda conclusiones, sino elección de decisión. Las indicaciones éticas no son absolutas, existen contextos en los que es más espontáneo igualar cuáles son las ¿cuáles son los componentes que transportan a un excelente accionar? Pero existen numerosas otras cuya valentía es más complicada. Cuatro, trata sobre derechos y responsabilidades. La ética trata de identificar cuáles son las acciones de los individuos que los individuos deben llevar a cabo para generar un ambiente armónico y respetuoso, lo cual tiene que ver de manera directa con los derechos y las responsabilidades de cada uno de los individuos. Quinto, permite resolver conflictos. La ética se le considera un sistema de valores. Puede servir como plataforma para encontrar puntos convergentes entre individuos o comunidades en conflicto.
La ética, al basarse en valores universales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad o la paz, además de otros principios, es más fácil encontrar el consenso entre factores en conflicto. Sexto, no se basa en la religión. Las religiones se basan en preceptos, sus preceptos en aspectos éticos. Sin embargo, la ética va más allá por su influencia en las personas religiosas y las ateas. En tal sentido, la ética no está definida por la religión. Por lo contrario, se afirma que la religión constituye la base de la ética. Otros, por el contrario, consideran que la ética es racional. Séptimo, no se asocia a los castigos. Octavo, la individualidad. Y noveno, es nuestra voz interior. Y décimo, no está definida por la sociedad y está en revisión. D, división de la ética. En la filosofía contemporánea se distinguen tres dimensiones de estudio ético. Mate- Metaética, ética normativa, ética aplicada. La metaética estudia el origen, el significado y las características de los principios éticos y los juicios morales. Algunos de los problemas frecuentes de la metaética es el problema del ser y del deber ser. La ética normativa estudia los criterios normativos para determinar cuándo una acción es correcta y cuándo no lo es. Trabaja con aquellos preceptos que determinan cuando una conducta es ética y que está bien, mal. En general, se desarrolla a partir de se desarrolla a partir de tres aproximaciones diferentes. El consecuencialismo, el utilitarismo, solo cuando las acciones favorecen a todos, la deontología y la ética de las virtudes. Ética aplicada es la expresión de la ética filosófica que consiste en el análisis de los temas morales específicamente controversiales, que se destacan por ocupar la atención de la sociedad civil con especial énfasis en la actualidad. El autor Maliendi, 2024, considera que la ética normativa asciende, asciende de situaciones a los principios, en tanto la ética aplicada desciende de los principios hacia las situaciones. Diferencias entre ética y moral. Bueno, aquí tenemos que el autor Maliandi, en 2004, nos identifica que los términos de ética y moral suelen ser usados con imprecisión. Un término tiene origen griego y el otro latino, el cual, siendo la moral, en tal sentido, la moral es el conjunto de creencias y actitudes referidas a las normas y valores, en tanto que la ética refiere a la reflexión sistemática de las costumbres, creencias, actitudes, valores y normas, por lo que entonces la ética no es solamente una cuestión de creencias, es una disciplina que se vale de argumentos y de racionamiento. Por lo tanto, la conducta moral significa en comportamiento que se conforma, significa un comportamiento que se conforma al código moral del grupo social. Moral procede de la palabra latina mores, que significa modales, costumbres y modos populares de hacer las cosas. La conducta moral se ve controlada por los conceptos de moralidad, las reglas de conducta a las que se han acostumbrado los miembros de una cultura y que determinan los patrones esperados de comportamiento de todos los miembros del grupo. ¿Qué quiere decir? Que la ética y la moral son parecidas, pero no son lo mismo. Es decir, como vulgarmente nosotros decimos, están juntas, pero no revueltas. ¿Qué sucede con eso? Que, por ejemplo, en el caso de la ética, bueno, la ética, este, como tal, pues surge en la interioridad de una persona, surge de lo propio, de algo propio de la persona, como resultado de una propia reflexión, de su propia elección, ¿correcto? En cambio, la moral
surge como de unas leyes, surge de algo, ¿correcto? Vamos a llamarlo normas, que se establecen en base a la sociedad, que la sociedad establece. Y entonces la moral pues se basa más que todo en esas normas eh, que nos implanta la sociedad como tal, ¿correcto? Como pueden observar aquí, tenemos semejanzas y diferencias. Entonces, las semejanzas, bueno, normas, percepciones, semejanzas, normas, percepciones y deber ser. En el caso de la ética y en el caso de la moral, normas, percepciones y deber ser. Es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Y en el caso de la moral, es un conjunto de normas que una sociedad de una sociedad que se encarga de transmitir de generación en generación. En el caso de la ética, conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad, o sea, es algo propio, es algo interno de la persona. Y en el caso de la moral, son costumbres o normas que se aplican en una sociedad para que ésta funcione mejor. Como un conjunto de normas, vuelvo y les digo, un conjunto de normas eh, en que la sociedad implementa para que nosotros en cierta forma nos guiemos o debemos seguir para que todo funcione. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, como les estaba diciendo hace ratico surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Vuelvo y les digo, la ética es algo más propio, algo más, algo más interno de la persona. En cambio, la moral surge de las normas que implementa la sociedad, que implanta la sociedad. No son normas que están en un libro o normas que dicta algún gobierno o algunas leyes, eso no, sino que es algo más de la sociedad, que la sociedad implementa y que nosotros como individuos, como seres humanos, como personas, pues nos guiamos por esas normas que implementa la sociedad, ¿correcto? La ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Y repito, es algo interno, es algo propio de la persona. En el caso de la moral, es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior y desde el inconsciente. Muy bien. Tercero, bueno, es de carácter axiológico. Destaca la precisión del valor captado y apreciado internamente como tal. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubrimiento internamente en la reflexión del sujeto. Y en el caso de la moral, impera el aspecto perspectivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir, en las normas morales destaca la presión externa. ¿Correcto? Volvemos al mismo punto. Ética es algo interno, moral es algo externo, algo más de la sociedad. La ética, el conocimiento y la actuación profesional. Bueno, ya aquí comenzamos a instruirnos, a meternos un poquito más en el área o en el ámbito profesional, en el ámbito de la actuación profesional con respecto a la ética. La ética no crea la moral, se encuentra con ella y la estudia, analiza las formas concretas del comportamiento moral con el fin de definir la esencia de la moralidad, su origen, así como la razón de ser, la estructura de la conducta moral, actos, actitudes, opiniones, situaciones, las expresiones de normativa moral, ley, conciencia, valores y diferencias de orientación entre las normas de distintas épocas, culturas y filosofías. Entonces, ética y responsabilidad profesional. La ética recupera la dimensión moral de las competencias profesionales al vincular su aplicación y uso con la responsabilidad profesional. Para Hortal, en 2022, citado por Ibarra en el 2025, la responsabilidad profesional involucra las siguientes dimensiones. Implica responder a las necesidades y problemáticas de la sociedad, proporcionando los bienes intrínsecos
de la profesión, como son la salud, la educación, la vivienda, la justicia, entre otros. Segundo, en el marco de la prestación de los bienes intrínsecos, la responsabilidad del profesional se expresa también en realizar bien el servicio o la tarea y función que lo ha sido encomendado. Esto significa hacer uso de la competencia especializada con el nivel de excelencia, así como la calidad que se espera los profesionales en tanto que expertos o no. Por ello, al profesional se le exige especialmente actuar de acuerdo con la moral establecida, debiendo evitar defender causas injustas, usar sus conocimientos como instrumento de crimen y del vicio, producir artículos o dar servicios de mala calidad, hacer presupuestos para su exclusivo beneficio, proporcionar falsos informes, entre otros. Cuando un profesional tiene una conducta honesta dentro y fuera del ejercicio de su profesión, le atraerá confianza, además de prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que lo impulsará con más certeza al recto ejercicio de su carrera. Por lo tanto, la profesión del profesional renuncia a sus intereses personales, cualesquiera que sean, y les pone el servicio de los intereses de su profesión, cuyo fundamento ético impide tomar al hombre como un medio, sino como un sinfín en sí mismo. La fundamentación del sentido ético tiene su conexión en la dignidad de la persona, en su propio ser, como un ente que trabaja, donde la exigencia ética de eficiencia es generada por ese sentido ético que toma el hombre como un sinfín en sí mismo y de labor y la labor como algo digno de respeto. Correcto, bueno, aquí tenemos también el significado de valores, la etimología de valor, concepto de valor. Bueno, valor son muchas las definiciones de valor a lo largo del tiempo que se han propuesto en los diferentes ámbitos del saber. Autores que explican los valores en términos de necesidad y conductas, otros bajo la perspectiva de actitudes y otros como modelos normativos. Correcto. Entonces, bueno, aquí van a encontrar varias justificaciones, correcto, varios conceptos que, bueno, van a analizar y van a sustraer de aquí para la elaboración de la actividad. Clasificación de los valores, bueno, tenemos valores básicos, valores morales, valores vitales, valores económicos, valores intelectuales, estéticos, éticos, sociales. Vitales, sociales, estéticos. Bueno, cada autor tiene su forma de ver, de visualizar y de expresar su concepto de valor y la clasificación de cada uno de ellos. ¿Ok? Importancia de los valores éticos para el contador público. Las, ac- las actuales investigaciones sobre cuestiones éticas parten del supuesto de que los seres humanos actúan según contextos sociales específicos, con finalidades y motivaciones diversas. Estos comportamientos son enjuiciados por los propios actores y responsables de su entorno, de acuerdo con esquemas o juicios de valoración tradicionales o legales. Hoy en día se habla de conducta moral en función de determinados valores asumidos. También se acepta que la ética hay que presentarla en la relación dada entre dicha conducta y dicho valor. Ética y moral en la administración pública. Bueno, la ética en el ámbito público se tiene que centrar básicamente en lo que debe ser y el cómo lograr la integración de los valores de la sociedad en el gobierno y la administración pública. En tal sentido, la ética en las personas que ocupan un cargo público es fundamental para guiar y buscar el bien común del país al que dirigen, ya que deben actuar conforme al patrón ético. Funcionario público, la institución pública. Y bueno,
Aquí pues culminamos con esta guía, ya aquí es la bibliografía, pero fíjense, aquí por lo menos en la institución pública nos dicen que las administraciones públicas deben fomentar modelos de conducta que integren los valores éticos del servicio público en la actuación profesional. En la actuación profesional. Y en las relaciones de los empleados públicos con con los ciudadanos, contemplando una serie de valores éticos que han de guiar la actuación profesional en los empleados públicos. Voluntad de servicio al ciudadano, eficaz, utilización de de los medios públicos, ejercicio indelegable de la responsabilidad, lealtad a la organización, búsqueda de actividad e imparcialidad administrativa, perfeccionamiento técnico y profesional, entre otros, tal como se consagra en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos dice que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, bueno. Eso es todo por ahora. Espero lograr aclarar algunas dudas. Cualquier cosa sigo atento. Ante cualquier inquietud, me pueden preguntar, me pueden escribir por el aula virtual, no hay ningún problema. Responderé a la mayor brevedad posible. Que tengan un excelente y bendecido día. Y bueno, muchísimos éxitos. Nos vemos en una próxima oportunidad.